Hoy estamos en un edificio emblemático de Vilanova la Geltrú. Vamos a hablar con Juan Antonio Santos, que es un experto fiscalista. Nos va a dar una serie de tips sobre tema de impuestos a la hora de comprar y vender una propiedad. Acompañarme. Juan Antonio, buenos días. Hola Ricardo, ¿qué tal? Gracias por dedicar tu tiempo a ayudarnos a saber más cosas del tema de fiscalidad, porque es una de las cosas más complejas hoy en día. Y tú en esto eres un máster, eres un maestro. Entonces sí que me gustaría un poco, para que la gente te conozca más, que me expliques un poco cómo es que te dedicas a este mundo tan, para mí, arduo y difícil, y complicado de Bueno, tiene que gustarte un poco también, ¿no? Estos temas, ¿no? Yo empecé hace ya muchos años, ¿no? Primero en el ámbito contable, tema empresarial, y eso deriva luego a temas fiscales, ¿no? Porque al final cuando te vas metiendo en estos asuntos, pues al final ves que hay que profundizar más y si quieres mejorar un poco en la profesión, pues hay que indagar, ¿no? Entonces se complica tanto el tema que a veces tienes la sensación de que cuanto más sabes, te das cuenta de que menos sabes, ¿no? Porque la montaña es tan grande que cuesta llegar arriba, ¿no? Pero es un mundo que a mí me apasiona y bueno, es un tema que siempre me ha gustado y al final pues aquí estamos. Muy bien. Bueno, hoy estamos en Vilanova, Vilanova la Geltrú, pero yo te conocí hace ya muchos años y tienes despacho también en Barcelona, ¿verdad? Así. Nosotros hemos empezado en Barcelona. Nosotros empezamos hace pues, unos 20 años a nivel personal. Yo antes trabajaba en otro despacho, pero hace unos 20 años aproximadamente, 2004, pues empezamos en Barcelona, en Vía Laietana. Y bueno, es una zona muy céntrica y allí pues donde tenemos principalmente el mayor número de clientes. Lo que pasa es que yo vivo aquí en la zona, entonces pues surgió la oportunidad de abrir despacho aquí y luego hicimos cuentas, ¿no? Tenemos casi una cuarta parte de nuestros clientes aquí en la zona del Garraf, Tarragona y demás, ¿no? Y bueno, ha sido una respuesta muy positiva la que hemos tenido y han llegado nuevas empresas, con lo cual estamos muy contentos. Vale, principalmente entiendo que os dedicáis sobre todo a grandes empresas y mediana empresa. Sí, a ver, tocamos muchos temas, ¿no? Sí. Principalmente empresa, la clientela nuestra principalmente son empresas. Lo que sucede es que hay mucha tipología de empresas que son family offices, que es como se suele llamar ahora, son familias que han hecho unos patrimonios relevantes y luego hay que planificar esos patrimonios, cómo se trata de minimizar el coste o el impacto fiscal en la transmisión hereditaria a los hijos, ¿no? Pero en la vida de las empresas hay unos impuestos que son los que hay que pagar, el impuesto del patrimonio, que cada año tienes que ir pagándolo y al final pues puede llegar hasta ser un 2,5% del valor de tus bienes, ¿no? Si realmente te das casi la consideración de que pagar un 2,5% como máximo del valor de tus bienes cada año, pues cuidado que en una vida de una persona puedes acabar pagando tu patrimonio dos veces, porque ya pagas el IBI, pagas el IVA cuando compras, ITP, al final puede haber una doble imposición y España es el único país en Europa que tiene este impuesto, con lo cual es un tema que los fiscalistas no nos acabamos de sentir cómodos. Entonces trabajamos en ese área para provocar o buscar las mejores exenciones posibles en este impuesto del patrimonio, pero que luego nos sirve para planificar la herencia de las personas, ¿no? Porque al final la empresa familiar no se puede gravar cuando se transmite y muchas veces estos patrimonios tienen empresas familiares dentro de ellas. Hay que buscar que se pueda transmitir sin que el coste de la adquisición vía hereditaria pues provoque que la empresa tenga que cerrar, que eso puede pasar a veces. Bueno, pues si te parece, Juan Antonio, como sabes, pues yo me dedico al tema inmobiliario y el tema de la fiscalidad en el mundo inmobiliario es uno de los aspectos, yo diría, bueno, es de los más importantes, diría yo, porque hay situaciones en las que a veces puede determinar que se haga una operación de compra-venta o incluso una gestión de alquiler. Entonces, si te parece, me gustaría hacerte unas preguntas más que nada para aportar información sobre el mundo inmobiliario. Adelante. Bueno, el primer punto que me gustaría tratar es el tema de la compra. Cuando uno quiere comprar un piso, una casa o un local, ha de pagar una serie de impuestos. ¿Cuáles serían estos impuestos? Bueno, depende de si la vivienda es nueva o es de segunda mano. Pongamos que es de segunda mano en este caso. Aquí, como es una vivienda, es una transmisión entre particulares, se paga el impuesto de transmisiones patrimoniales. Vale. Cada comunidad autónoma tiene sus tipos de gravamen, pero bueno, desde un 7 o un 8% hasta un 11% que se paga en Cataluña cuando pasa de cierto valor la vivienda. Entonces, en Cataluña lo normal es un 10%. Un 10%, vale. Entonces, básicamente sería un 10% y se pagaría un 11% a partir de... ¿cuál? A partir de un millón de base imponible. Sí. Si compras una vivienda que tuviera un valor de 1.100.000, pues el primer millón pagaría un 10% y los 100.000 siguientes pagarían un 11%. Son viviendas de valor elevado, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, vale, o sea que si comprásemos una casa, por ejemplo, de 400.000, se ha de tener en cuenta al comprador que 40.000 euros los va a tener que ingresar
a Claro. Hacienda, en este caso, a través de ¿cómo se llama el impuesto? Impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Vale, Es un impuesto el ya del ITP año famoso 93. este. ITP famoso, sí. Sí, sí. Vale, de acuerdo. Coincide con el IVA, ¿eh? El IVA de la transmisión de vivienda nueva también es un 10%. Se equiparan el tipo de IVA de compra de vivienda con el del ITP, ¿no? Lo que pasa que bueno, cada comunidad autónoma pues tiene sus, Vale, o sus sea que obra tablas. nueva se le llama IVA, pero viene Sí. a ser el mismo tipo de, Sí. Sin entrar mucho al detalle, entiendo que además se paga a diferentes organismos, ¿no? En este Claro, caso. sí, el IVA es un impuesto de ámbito estatal, entonces quien lo recauda es la administración tributaria. Luego la administración pues ya establece los pactos que tengan con las comunidades autónomas, en una época en la que estamos ahora tratando mucho estos asuntos, ya pacta cómo reparte esa recaudación del IVA, ¿no? Vale. Pero el IVA lo recauda la administración tributaria estatal, la agencia tributaria estatal, y el IVA, el ITP lo recauda las comunidades autónomas de cada zona. Vale. Pero es verdad que hay algunas reducciones en este ITP. No todo el mundo pagaría el 10%. Sí, ¿no? es muy importante. Hay una ayuda principalmente a los jóvenes que puede ser importante porque de pagar un 10% a pagar un 5%, que es el caso de los jóvenes, pues deben cumplir una serie de requisitos, principalmente de edad, menores de 36 años. Vale. Deben tener una base imponible general de menos de 36.000 euros también. Con lo cual es importante ese detalle porque a veces por renta se mira la renta del ejercicio anterior, con lo cual es importante ese detalle porque puede determinar que una pareja pues tenga que pagar un 10% o un 5%. Es Claro, cierto, no solo es la edad, sino también Sí. los ingresos. claro, que se tienen. intenta favorecer pues eso, que el acceso a esa primera vivienda pues se mira el nivel de renta. Lógicamente, cuanto menos nivel de renta, más dificultades para comprar la vivienda. Por eso se busca esos baremos que se han equiparado tanto a nivel luego de herencias de viviendas o de ayudas para la vivienda por parte de los padres, que también hay una ayuda en el impuesto de donaciones para la compra de la vivienda, pero ahora haremos un paréntesis y luego lo vemos, ¿no? Pero en la compra de la vivienda, una persona joven puede pagar un 5% de ITP, con lo cual puede ser un ahorro importante. Cuando se paga el IVA, en el caso de obra nueva, ¿habría que pagar algún otro impuesto? Bueno, a ver, se paga un 1,5%, que es el impuesto de actos jurídicos documentados, que son las operaciones que están sujetas a IVA, pagan un 1,5% por concepto de acto jurídico documentado. Eso es en vivienda nueva solamente. Vale, entonces, en caso de que si es una vivienda nueva, en lugar de pagar, se pagaría el 10, pero también se pagaría El 1,5% de acto jurídico documentado, sí. Vale, pagaría el 11,5 en vivienda nueva. Aproximadamente, sí. Se tiene que tener en cuenta, Ricardo, el tema de que una vez adquieres la vivienda hay que cumplir con una serie de requisitos para que sea vivienda habitual. Entonces, yo la recomendación que daría sería pues, el empadronamiento cuanto antes. ¿Vale? Vale. ¿Por qué? Bueno, hay un plazo de 12 meses, pero yo recomiendo que se haga cuanto antes porque si luego en un futuro se quiere transmitir esa vivienda, hay unos plazos para poderla transmitir con lo que se llama la exención por reinversión. Es decir, el beneficio obtenido por la venta de la vivienda se puede dejar sin tributar en renta si se ha estado viviendo en esa vivienda durante más de 3 años. Vale. Con lo cual, cuanto antes se ponga en marcha el contador de los 3 años, Mejor, por si mejor quieres. porque pueden haber circunstancias en la vida de las personas que te obligan a cambiar de residencia. Vale. Y recomendación paralela, que esta es importante también. No se reside en la vivienda habitual por el mero empadronamiento. Vale. Hay Sí, que vigilar esto me porque comentabas antes. sí, esto es un tema que nos hemos encontrado en multitud de ocasiones y hemos tenido a veces que plantear recursos, no solamente ya por temas de no residentes o fiscalidad internacional, que también sucede porque un extranjero pues no vive aquí y es evidente, ¿no? Pero hay personas que utilizan esa vivienda y intentan decir que es vivienda habitual y no lo es. Entonces Hacienda o las administraciones autonómicas también, cuando tienen que comprobar este 5% que decíamos antes, pueden pedir pruebas complementarias para demostrar que es la vivienda habitual. ¿Y cuáles son estas? Todas las que son admisibles en derecho. Es muy amplio este concepto, pero uno tiene que demostrar que vive allí. ¿Y cómo? Pues si compro en los supermercados de la zona, suelo pagar con tarjeta de crédito. Si tengo un médico en el municipio donde digo que vivo, suelo ir a ese médico, suelo tener pagos en las farmacias también de la zona, o gimnasios en la zona. Entonces todo eso... Wow, hasta este detalle, ¿eh? Sí. Se miran. Y Y parece me imagino que los recibos de suministros de luz o agua o tal. Evidentemente están dando en la propia domiciliados, en nombre de la propia vivienda. Sí. El banco donde se pagan, pues lo normal es que esté en el municipio donde vivimos. Entonces imaginemos el caso de una persona que dice que vive en un municipio X y está en otro. Claro, si tiene la cuenta corriente en el otro municipio,
no va a poder demostrar que va a sacar dinero a esa cuenta corriente. Hay pruebas complicadas y nosotros hemos tenido recursos que a veces te faltan las pruebas para poderlo demostrar. Con lo cual te puedes jugar, perder la exención por reinversión. Es un tema clave, ¿eh? Juan Antonio, otro punto importante a la hora de vender. Cuando quieres vender, también hay una serie de impuestos que se han de tener en cuenta. Por lo general siempre se habla de una palabra como popular ya, ¿no? Plusvalía, he de pagar la plusvalía. Y no, yo no la he de pagar, yo sí que la he de pagar, pero me gustaría diferenciar cuáles son los impuestos que se han de pagar a la hora de vender. Entiendo que son dos básicos, pero igual hay algo más. Sí. Bueno, ¿cuáles serían estos? Este término de la plusvalía no ha generado poca polémica. Además, ha habido ahora en el año 2021 sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la inconstitucionalidad del tributo y lo tuvieron que modificar corriendo porque podían llegar a perder mucha recaudación. Y el acrónimo es IIVTNU, ¿no? Que es el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ¿Vale? Los rústicos no se paga. Es normal que la gente al final diga plusvalía municipal, porque simplificando al final, es un nombre tan complicado, ¿no? Puedes parecer hasta pedante casi cuando como dices este nombre, ¿no? Pero entonces, básicamente, ¿qué grava este impuesto? Este impuesto grava el incremento del valor del terreno, es decir, el terreno donde una vivienda se encuentra ubicada, por el transcurso del tiempo, pues puede aumentar ese valor. No siempre pasa así, a veces ha habido zonas que han sido deterioradas y el terreno no ha incrementado de valor, pero por norma general, lo que venimos viendo es que los recibos del IBI, que es donde se determina el valor o se aprecia el valor catastral, vas viendo que a lo largo de los años incrementa su valor. Con lo cual, este elemento objetivo determina la base de cálculo, luego aplicándose unos coeficientes que publica la Ley de Haciendas Locales, pues te permite gravar luego lo que es la ganancia, que antiguamente se grababa porque sí. Y este porque sí fue lo que hizo dar pie al Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad. No se gana el dinero porque sí, porque lo diga una ley en base a unos coeficientes. Se gana o se aumenta el valor de este bien porque ha habido elementos que han provocado esa mejora, ¿no? Pues la urbanización de la zona, mejores servicios, cualquiera de ellos. Entonces, básicamente ahora te dejan elegir entre dos métodos, método objetivo y método real. Vale, o sea, hay dos sistemas de cálculo. Claro, digamos. Entonces, muy importante aquí. El criterio que están utilizando la administración pública y también los tribunales es la escritura de compra y la escritura de venta. Si el valor de la escritura de venta es menor que el de la escritura de compra, si ha habido una pérdida patrimonial, ya es elemento suficiente como para poder acogernos a este cálculo de la plusvalía municipal por el método real. Vale. Y el método real, si determinamos que ha habido una pérdida, no quedaría grabado. En cambio, el método objetivo, pues siempre va a resultar sujeto a gravamen. Las pruebas que nosotros venimos haciendo, o que cuando venimos comparando liquidaciones que nos encontramos, es que lo normal es que el método objetivo, aunque sea basado en unos coeficientes, como era la antigua ley, suele ser bastante más razonable que los cálculos cuando hay beneficio real. Porque si hay beneficio y te sometes al beneficio real, el gravamen puede ser muy elevado. Por tanto, el método del cálculo real de la ganancia o la pérdida obtenida solo es interesante para la plusvalía municipal cuando hay pérdida. Vale, una pregunta. ¿Este tributo lo ha de pagar todo el mundo que vende? Solamente lo paga el vendedor, ¿eh? Es decir, no se puede trasladar la carga del sujeto pasivo al comprador porque eso es ilegal. Se pactaba antiguamente, como pactos de la compra, pues tú te haces cargo del precio del tributo no, eso es ilegal. La plusvalía municipal la paga solamente el vendedor y hay 30 días de plazo para liquidarlo desde la fecha de la escritura. Me he encontrado a menudo familias o personas mayores de 65 años que, como han oído, ¿no? Es que cuando ya tienes más de 65 años ya no has de pagar, porque juntan varios conceptos de plusvalía, por eso es importante hoy destacar que una cosa es plusvalía municipal y otra cosa será el incremento patrimonial, que ahora comentaremos. Y en este caso, pues comentan esto, ¿no? Pero yo tengo una bonificación porque o tengo una minusvalía o porque estoy jubilado. No, es que es primera residencia y ahora me compro otra. Entonces, por eso te he hecho la pregunta. ¿Esto lo ha de pagar todo el mundo sí o sí? ¿Lo que es la plusvalía municipal? Sí, la plusvalía municipal. Cualquier municipal. persona que vende lo paga. Para dejarlo claro. Sí, se paga. En el impuesto de herencia, cuando hablamos de las herencias, sí que puede haber una bonificación en la plusvalía municipal, en algunos ayuntamientos de un importe o de otro, algunos de hasta un 95%, pero es por ser la vivienda habitual del causante. Pero es un tema que no toca ahora, ¿no? Entonces, la plusvalía municipal la paga todo el mundo porque es un impuesto que viene obligado por la propia venta del inmueble y el sujeto pasivo es el vendedor. Vale.
Yo no quiero entrar en la fórmula del cálculo de esta plusvalía porque es compleja. es compleja. Lo que siempre recomiendo es que vayan al ayuntamiento y que allí pregunten. Bueno, aquí en este caso depende si la población es pequeña, tendrá que ir a la Diputación, pero en este caso, pues si no, o en el caso de Vilanova, por ejemplo, pueden ir al ayuntamiento igual que a Barcelona, a tributos, y allí le harán un cálculo, una simulación, ¿no? Antes de la venta para que ellos sepan qué les va a costar la... Afortunadamente hoy día, con todo lo que comporta las ventajas de Internet, pues se puede acceder a muchas páginas web de ayuntamientos que a veces tienen habilitados algunos simuladores. La Diputación de Barcelona lo tiene preparado y funciona muy bien. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, también tiene una aplicación que te permite calcularlo muy bien. Y ese es el primer presupuesto, de hecho, que tienes que analizar, ¿no? ¿Qué puede costar? Porque a veces ha habido plusvalías que depende del valor. 14.000, 20.000. Sí, puede ser mucho dinero. Entonces hay que calcularlo y puede tener un impacto en la venta. Entonces, claro, cuando uno calcula su expectativa de ganancia o precio de venta de un piso, pues tiene que tener en cuenta este tema y también el de luego la tributación en renta, que es otro tema que luego comentaré. Vale, vamos a entrar ahí. Esto sería el IRPF, ¿no? Que se suele decir el incremento patrimonial. Sí. Vale. Aquí, por lo que vamos hablando así con clientes, eso sí que en función de si han de reinvertir en una segunda vivienda, pues puede haber una exención o una reducción. Y luego también, pues si son mayores de 65 años, ya estarían exentos completamente. Pero detállame un poco más de quién la debería pagar. Luego sí que te preguntaré los tramos, porque siempre se hacen unos números redondos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poco qué tramos se pagan, ¿vale? Pero al principio quería saber quién lo debe pagar. Sí. A ver, el impuesto sobre la renta está claro que lo paga el que obtiene la ganancia patrimonial. Ese es el hecho imponible que determina la tributación a este gravamen. Es un gravamen que se tipifica dentro de la renta. Hay dos grandes masas patrimoniales, por llamarlo así. La base imponible general, que es donde van todos los rendimientos ordinarios de la persona, los salarios, los intereses y demás, y la base imponible del ahorro. Entonces, la vivienda pues es un elemento patrimonial que no se está comercializando con él, con lo cual esto va a la base imponible del ahorro y tiene unos tipos de gravamen más reducidos. La base imponible general puede llegar en Cataluña, por ejemplo, hasta un 50%, y la base imponible del ahorro puede llegar hasta un 28% como máximo. Hay un escalado, como tú decías, los primeros 6.000 euros pagan un 19%, de 6.000 a 50.000 pagas un 21%, de 50.000 a 150.000 se paga un 23%. Ha habido una serie de cambios y lo más gravoso ha sido en los últimos años, que ya se permite hasta más de 300.000 euros de ganancia patrimonial, ya se paga un 28%. Que siempre es menos que el 50%, pero claro, se entiende que la venta de un inmueble no puede quedarse sujeto a gravamen hasta el 50%, es decir, rozaría ya la confiscación, ¿no? Que el Estado se quedara pues un 50% de la venta de tu patrimonio, es que no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, temas importantes que has comentado aquí, exenciones, ¿no? Mayores de 65 años. Esta es una de las figuras que ayudan mucho a complementar las pensiones de las personas. Una persona jubilada, mayor de 65 años, cobra una pensión. Entonces, se permitió hace ya unos años que las personas mayores de 65 pudieran transmitir su vivienda habitual y queda exenta por reinversión. Es una gran herramienta de planificación fiscal, ¿no? Por eso hay que tener muy claras las fechas y tener muy claro el empadronamiento en los 3 años anteriores. Esto te quería preguntar porque siempre volvemos a... Es que la figura del empadronamiento, y ahora volvemos al tema, pero a mí me sorprende porque, claro, va muy asociado también a que si no, es que aquí tengo los médicos, cuando es gente mayor, no, es que la escuela de los niños, entonces haces movimientos que son logísticos, pero que tiene una repercusión fiscal importante. Entonces, final, antes de hacer algo, se ha de valorar. Claro, fíjate, Ricardo, es decir, si Hacienda tiene que conceder una exención y va a dejar de recaudar desde un 19 hasta un 28% de una ganancia patrimonial, puede preguntar por qué, en qué te basas, cómo defiendes eso, ¿no? Entonces hay que vigilar muy bien el empadronamiento, lo primero, pero en segundo lugar esos otros métodos accesorios que determinan que esa persona pueda probar que vive allí, hasta incluso asistencia a juntas de propietarios, a la comunidad de propietarios, también a la junta de vecinos para que quede constancia en el acta de que has estado presente. No te diría ya los gimnasios porque a lo mejor en esas edades las personas pues van menos a los gimnasios, pero sí que los médicos es un elemento clave. Claro. Yo voy al médico donde estoy viviendo y a veces tratar de demostrar lo contrario puedes caer en contradicciones y te puedes ver inmerso en un procedimiento administrativo pues que te reclamen una cantidad relevante
y que luego tengas que ir a tribunales, bueno, primero una fase administrativa que puede acabar en 6 meses, con un recurso de reposición, sí, luego puede acabar en el Tribunal Económico Administrativo. Poder justificar las cosas. Entonces, lo ideal y hay que sería... pagar por anticipado, con lo cual, para poder recurrir, primero hay que pagar, o avalar. Vale. Entonces, cuidado, ¿no? Juan Antonio, cuando hablamos de incremento patrimonial, es tal cual se dice, es un incremento que has tenido patrimonial, pero es verdad que a la hora de comprar la vivienda y a la hora de venderla, has tenido una serie de gastos que esos se han de poner, o sea, se han de declarar. O sea, no es que la compré a 200 y la vendo a 300, tengo 100.000. No, bueno, aquí hay más gastos entre medio que has de ponerlos por deducción, porque los has tenido para poder obtener ese beneficio previamente, ¿no? Te voy a explicar casos que nos hemos encontrado en estos asuntos, pero sí, de entrada ya digo, hay que guardar todos los documentos de la compra del inmueble. Obviamente la escritura, los impuestos que se pagan con la propia escritura. Ahora pues el banco se hace cargo de los actos jurídicos documentados de la propia hipoteca, pero hay una serie de gastos: tasación, escritura, notario, registro de la propiedad y demás. Todo eso hay que guardarlo, porque si una vivienda se vende por un precio, pongamos 500.000 euros, y ha costado 400.000, pues tienes una ganancia patrimonial de 100.000, pero posiblemente no sea esa ganancia la que has tenido. ¿Por qué? Porque hay más gastos: notario, registro, asesoría, tasación. Incluso en algunos casos puede haber hasta reformas de la vivienda que impliquen pues o una ampliación de la superficie habitable o una reforma de tal magnitud que no se califique como reforma, sino que es una mejora de valor sustancial, ¿no? Es un tema muy complejo entrar ahora a detallar qué se considera reforma, qué se considera reparación, qué se considera rehabilitación, y a lo mejor no es el objeto de lo que queremos hablar. Pero eso puede, haciéndolo bien, puede determinar que una persona se ahorre un porcentaje interesante de tributación. Una factura que sí que se puede tener en cuenta como gasto son los honorarios de intermediación inmobiliaria. Sí. Tanto si ha habido a la compra como el momento de la venta. Correcto, es decir, esa factura de intermediación de la venta, si se satisface por parte de quien vende, eso minora el valor de la venta, es un menor valor del precio obtenido, con lo cual también deduce. La gente a veces dice, no, yo no quiero pagar el IVA, pues hay que pagarlo. Entonces, esa factura, al final tienes derecho a poderte deducir casi un 28% la renta. Por tanto, si pagas el IVA del 21%, que es como toca, pues te puedes reducir esa factura. No hay que regatear en ese tipo de cosas. Y la anécdota que te quería contar es cuando se trata de la vivienda autopromocionada por uno mismo. Las personas tenemos la tendencia de que queremos ahorrar en todo. Entonces, claro, vas haciendo la vivienda, compras el terreno, vas ejecutando la obra. Primer fallo, que no se guardan las facturas. Y esas facturas de la ejecución de la obra hay que guardarlas porque demuestra el valor de adquisición. No es tanto por una compra, sino por la propia construcción que uno soporta. Pero ahora viene el punto clave. Cuando se va a la notaría a hacer la declaración de obra nueva, las personas pues tienen la tendencia de decir, bueno, si la obra me ha costado 200.000, voy a declarar que me ha costado 100.000 y me ahorro el 1,5% de datos jurídicos documentados. Eso es un error muy grave, porque luego vas a tratar de vender la finca, no tienes las facturas, no tienes los datos bancarios de hace 20 años que te ha costado y no puedes demostrar. Claro. Entonces hemos visto casos en los que la administración de entrada dice que no acepta ese valor de la... Es un movimiento cortoplacista, de decir, me quiero ahorrar esta pequeña, porque bueno, 1,5 pues tampoco no sería mucho, pero luego sí que tiene una repercusión, el día que quieras transmitirlo o venderlo, tiene una repercusión. Pero muy grave, porque por ahorrarte un 1,5% puedes perder hasta un 28% de la ganancia patrimonial. Otro tema que también se nos está dando mucho, ahí en la inmobiliaria se nos da mucho, es el tema de la disolución de condominio o de cosa común. Digamos, pues hay una separación, un divorcio, hay una sentencia judicial que, bueno, pues dice, mira, durante X periodo pues puede estar esa persona aquí porque es la unidad familiar, pero luego pasado ese tiempo pues ya se puede vender. Claro, cuando entablamos contacto por primera vez con los clientes, dicen, bueno, es que le quiero comprar, o lo ponemos a la venta, o según cómo, igual le compro yo a la otra persona, pues le compro la mitad o la parte que corresponda. Siempre les decimos, ojo, no es comprar o vender, sino que aquí, fiscalmente, lo ideal es hacer una disolución de condominio, de cosa común, como se llama. Explícanos un poco esto, porque es verdad que de cara a la tributación es vital, es abismal la diferencia. Por decirlo sencillo, la disolución de condominio implica que haya dos personas que son copropietarias de ese inmueble. Entonces, no es igual, jurídicamente no es igual comprar un inmueble a un tercero
que comprar o adquirir, mejor dicho, esa es la palabra, adquirir la otra mitad de la que en la cual tú ya eres copropietario en un 50% o en el porcentaje que sea. Entonces estas figuras permiten, justificándolo debidamente la escritura, obviamente ya se ve quién es el título de propiedad, se demuestra quién es quién, ¿no? Pero hay que justificar que es indivisible el bien, eso ya los notarios ya lo hacen mención expresa en la escritura, no hay que revisarlo, pero un bien indivisible tendría un menoscabo muy grande, perdería mucho valor. Como es indivisible, pues ¿qué hacemos? Dividimos la cosa como una figura jurídica etérea que no se ve, ¿no? Sí. Pero permite que la otra parte adquiera el 100% de la vivienda y no se paga el 10% de impuestos de transmisiones patrimoniales que hemos dicho, sino que se paga el 1,5% de actos jurídicos. Imagínate qué diferencia de pagar el 10 a pagar el 1,5. Sí. Luego tiene que pagar, evidentemente, la parte de la vivienda que adquiere, ¿no? Pero sí, tributariamente es un elemento que hay que tenerlo en cuenta porque no es lo mismo comprar que disolver una comunidad de... Sí que es verdad que todo, que no sea una venta, que sea una disolución, la parte que transmite, la transmisora, lo que sería la parte vendedora en este caso, pero que no es venta, sí que tendría que pagar la plusvalía municipal correspondiente. No se pagaría plusvalía municipal porque se considera que no ha habido una traslación de la propiedad del bien. Vale, con lo cual, es muy importante. sí es importante, al final hay que invocar una exención en este supuesto, pero es que no se produce el hecho imponible, no ha habido una traslación de la propiedad del bien y ahí no habría devengo de la plusvalía municipal. Vale, o sea, no habría plusvalía municipal por la parte del que marcha. El que marcha, correcto. Sí. Vale, sí que, bueno, si es vivienda habitual, pues le pasaría lo mismo, ¿no? Tendría 2 años para reinvertir el dinero que ha obtenido ahora para comprar una vivienda habitual. Y si no es vivienda habitual, pues pagaría el incremento patrimonial, como hemos comentado. Ahí no varía nada. Sí, correcto. Un tema relevante es en las disoluciones de condominios los valores en los cuales uno se adjudica, porque aunque a priori se puede intuir que no hay ganancia patrimonial, porque la disolución de condominio casi que estamos diciendo que el bien, pues acabamos de entregarlo por el valor que tenía, pero hay casos en los que se puede dar una ganancia patrimonial y hay que vigilar ese impacto. Entonces, la persona que transmite lo que era su vivienda habitual por haber estado viviendo más de 3 años en ella, puede reinvertir en vivienda habitual nuevamente para esa tributación que pudiera haber tenido, pues no quede sujeta a gravamen. Aquí lo importante es que no haya excesos de adjudicación, que es lo que se llama, porque si hubiera algún exceso de adjudicación, aquí sí que puede haber una tributación que no es el 1,5%, sino el 10% de ITP también. Vale, aquí un pequeño paréntesis que no sería más de cara a inversiones. Claro, la figura de la disolución de cosa común o de condominio, entiendo que no es solo en el caso de una vivienda habitual, sino que yo ahora me estoy inventando un ejemplo. Pues llegas a un pacto con un propietario y le dices, mira, pues yo te voy a comprar ahora un 10, un 15% del valor que asignemos a la propiedad. Te doy un dinero que tú lo vas a necesitar ahora para lo que sea. Entonces, ¿cuánto tiempo debería esperarse para hacer la disolución de condominio? Porque yo ahora he hecho una compra de un porcentaje, te compro el 10% y he pagado un ITP en ese 10%. Y ahora quiero hacer una disolución de condominio, pero tendré que esperar un tiempo. Sí, a ver, la transmisión de un 10% o un porcentaje pequeño en sí no implica la disolución del condominio, porque sigue habiendo la copropiedad, sí, ¿no? Entonces, aquí sería que yo le compro el 10% de esa propiedad. Vale, pues eso es una transmisión pura y dura, graba ITP al 10% y no opera la disolución de condominio. Y ahora ya le quiero comprar el resto, pero en vez de comprarlo digo no. Como yo ya estoy dentro, claro. Yo me he encontrado casos, por ejemplo... común única, vamos a disolver esta situación. Sí, puedes entrar en una situación un poco que entre al límite de lo que es la buena fe de la ley, vale, ¿no? Entonces, yo he visto casos discutidos por la administración en las cuales pues, un copropietario compra un 10%, el otro compra un 90%, y el objetivo final era adquirir el 100%, ¿no? Sí. Entonces, una manera de decir, oye, pues yo no quiero pagar el 10% de la compra, véndeme un 10%, y luego disolvemos el condominio. Entonces la administración ha habido casos en los que dice, hombre, tú lo que intentas aquí es un fraude de ley, ¿no? Yeah. Intentas adquirir un 10%, simular que vas a adquirir vas a disolver el condominio, pero lo que tú tenías como objetivo final era ahorrarte el 10%. ¿No? Entonces cuidado aquí porque
aquí lo que estamos haciendo es un fraude de ley, ¿no? Aquí no hay una simulación, ¿no? Pero hay casos en los que si hablamos de simulación es una figura jurídica que regula la ley general tributaria y que automáticamente implica sanciones y pueden ser muy elevadas, ¿eh? De hasta el 100 o el 150% de la cuota dejada de ingresar. Te lo he querido comentar porque es verdad que hoy en día hay más en las redes, esto se está hablando mucho de inversiones y de compras y tal, y a veces se hablan cosas con mucha alegría. Sí. Porque vale, pues mira, como haces esto y te ahorras tanto, vale, sí, pero espérate. Sí, hay que ser vamos cauto. a mirarlo bien. Yo pienso que este tipo de cosas merece la pena asesorarlas con detenimiento, hay que estudiarlas, y yo no puedo recomendar ligereza en ese tipo de cuestiones, porque al final... Han pasado 4 años y ahora lo disolvemos, vale, de acuerdo, pero o sea, igual si pasan 6 meses o un año dirán, aquí, eso... ¿qué Hacienda va a venir y va a decir esto como... La figura del fraude de ley es intentar aprovechar ilícitamente las normas para llegar a un fin que no es el que normalmente hubiera hecho una persona. Al final lo que subyace detrás de esta figura que comentamos es una compraventa, ¿no? Entonces es buscar subterfugios para llegar a ese tipo de caminos, ese tipo de atajos que ahorran impuestos no son los correctos, ¿no? Entonces recordemos además que Hacienda tiene 4 años para revisar lo que se ha hecho, con lo cual, bueno, hay que vigilar. Juan Antonio, otra cosa importante que se da mucho hoy en día y que es importante que lo destaquemos, vaya. Te voy a poner el ejemplo de la típica pareja joven que quiere comprar, puede ser un piso de obra nueva o de segunda mano, que por su perfil tienen ahora buenos trabajos, pero hoy en día a la gente joven es verdad que les cuesta mucho el ahorrar. Entonces, pues piden ayuda a los padres. Y es el típico caso de, pues mira, mis padres me dan 40.000 o 50.000 o 30.000 o sea, me aportan un dinero para que yo pueda dar una entrada para comprar y luego hacer la hipoteca. Aquí se barajan varios temas. Pues mira, mis padres me van a hacer una donación. Mis padres es que me dejan el dinero así, a pelo, me lo ponen en la cuenta. Esto no es lo correcto de cómo trabajarlo. ¿Qué nos aconsejas en esto? Bueno, a ver, hay una figura muy buena para este tipo de cuestiones, que es para que se pueda facilitar que los hijos puedan adquirir una primera vivienda. Es importante ese detalle, una primera vivienda. La normativa, en este caso, el ámbito catalán, porque es la normativa autonómica que lo regula aquí en Cataluña, prevé que hasta 60.000 euros pueden ser donados por los padres a los hijos para adquirir esa primera vivienda. ¿Qué ventaja tiene estos 60.000 euros en esta figura que decimos? Pues que están exentos hasta un 95% de esta cuantía, ¿vale? Entonces, si un padre dona a sus hijos o a sus hijas 100.000 euros, pues estaría exento como máximo el 95% de 60.000, no puede pasar de esa cuantía. Si es dinero lo que se dona, hay 30 días de plazo para formalizar la escritura ante notario desde la donación. Debe haber escritura ante notario, porque si no lo hubiera, queda sujeto a los tipos de gravamen normales y corrientes que, si no recuerdo mal, comienzan en el 11%, ¿no? Entonces, la tributación de ese 5% que no queda exento queda grabada un 5% solamente. Es muy baja, con lo cual es una gran ayuda, ¿vale? Si el hijo estuviera discapacitado, una discapacitación superior al 65%, se podrían entregar hasta 120.000 euros, ¿vale? ¿Qué requisitos? El importe que sería aquello bonificado del 95% sería 60.000 euros. 60.000 euros. Vale, el exceso no queda bonificado, no queda. No queda, pero va por tramo también. Va por tramo, sí. Vale. El exceso quedaría grabado al tipo de gravamen normal y corriente. Vale, ese 95%. Sí. Entonces, el hijo o la hija que recibe ese dinero tiene que cumplir una serie de requisitos. De igual manera que ya dijimos en el impuesto de transmisiones patrimoniales que tiene que tener una edad y unos ingresos, son los mismos, lo han equiparado, ¿vale? Ingresos, base imponible general de la última declaración de renta presentada, inferior a 36.000 euros. Vale, igual. Y edad inferior a 36 años. Con lo cual es un elemento para planificar también las compras. A ver, se emplea el concepto de joven hasta 36 años, pues bueno. Vale, o sea, si es aquello que mi madre de 85 años me va a dejar 100.000 euros y yo tengo 47, pues me invento ahora no se ve que no se ve. Eso no estaría bonificado. No estaría bonificado. Vale, aquí entonces aparece la figura, que en algún caso se ha dado, del préstamo entre particulares. Sí. ¿Esto cómo lo ves? Bueno, a ver, Hacienda siempre parte de la base de que los préstamos entre particulares es una operación que genera un rendimiento. Se presume que hay un rendimiento. Entonces, es un tema que es discutible porque al final también padres e hijos, hombre, cobrar un interés a veces a los hijos cuesta, ¿no? Justificarlo, ¿no? Y puede generar hasta problemas de familiares, ¿no? Pero ese es el criterio que utiliza la administración. Pero eso no, es cierto que también los tribunales admiten la prueba en contrario para defender que no hay tipo de gravamen, que no hay tipo de interés, perdón. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Formalizar un contrato de préstamo, vale,
Yo recomiendo presentarlo ante la oficina liquidadora de la Generalitat, en este caso, para que quede prueba fehaciente de que es un pacto entre dos particulares, pero que tiene efectos frente a terceros. Eso lo dice el Código Civil, el artículo 1227 del Código Civil, que al final viene a decir que un contrato privado no tiene efectos frente a terceros, a no ser que se registre ante un funcionario en el ejercicio de su cargo, y a partir de ese momento la fecha de ese contrato empieza a tener validez. Vale. Pactos privados no afectan a la administración, por tanto hay que hacer ese contrato. Presentarlo. Sí, prestamista, prestatario, plazo de devolución y tipo de interés cero. Por lo que entiendo, la liquidación de ese préstamo, sí, cuando vas a la oficina liquidadora, es cero también, ¿no? Exactamente, sí, porque a diferencia de los préstamos hipotecarios, que hay un acto jurídico documentado que grava la constitución de la hipoteca, en este caso está exento en los préstamos. Es una fórmula que en un momento dado podría darse, ¿no? Sí, hay que estudiar caso por caso, puede incluso hasta... Hay casos en los que los padres tienen también una vivienda en propiedad, que también se puede donar una vivienda. Lo que pasa es que aplicaríamos los mismos mecanismos de exención. Hasta 60.000 euros del valor de la vivienda, pues tiene esa exención. Lo que pasa es que donar una vivienda puede generar una ganancia patrimonial en sede de los padres, en este caso, que transmiten la vivienda. Claro. Porque si era la vivienda familiar que costó 60.000 euros hace 20 años, igual esa vivienda hoy día vale 200.000 euros. Entonces el padre que dona también se le produce una ganancia patrimonial, y eso hay que también tenerlo en cuenta, que puede encarecer la fiscalidad, pero a veces decir, bueno, si las situaciones de cada uno permiten poder donar esa vivienda, pues al final, oye, hay que hacer cálculos, y puede ser un negocio jurídico interesante para ambas partes. Estupendo. Juan Antonio, muchas gracias. Sé que llevamos mucho rato ya y que tienes mucho lío, te están esperando para otra reunión. Como resumen, yo aconsejaría, y ahora tú me dirás, ¿no?, pero yo siempre aconsejaría que cualquiera que tenga que hacer un movimiento de cualquier gestión inmobiliaria, que se gaste el dinero, se asesore por un buen fiscalista, porque muchas veces oigo, no, la gestoría me ha dicho aquello, no, que mi primo que sabe que no sé qué, que trabaja en el ayuntamiento, me ha dicho lo otro. Y esto, yo entiendo que la fiscalidad tiene muchas leyes que van cambiando, muchas normativas que van modificando, se van adaptando, y dominarlo es muy complicado. Entonces, solo expertos como tú pueden hacerlo. Entonces, ¿ahí qué me dirías en este aspecto? Bueno, pues sí, es que lo has dicho muy bien. Al final es que no se puede improvisar en este tipo de cuestiones, y merece la pena dedicar un tiempo a estudiarla, porque al final hacemos la operación en un mes y luego Hacienda tiene 4 años para estudiarla. Entonces hay que preconstituir pruebas con ánimo de poder defender los derechos que quieres luego pues acreditar, ¿no? Y entonces sí, merece la pena asesorarse, hacer una buena planificación tributaria, pero también financiera de la operación, porque al final uno seguramente, si quiere reinvertir, tiene que hacer unos cálculos para poder con qué dinero cuenta. Cuanto más afinado esté ese cálculo, pues mejor. O sea que... Yo te voy a decir que en muchos casos, cuando han venido a la oficina, hemos estado comentando, viendo la operación, yo siempre digo, no, vamos a sentarnos y a ver, queréis hacer esto, pero vamos a ver esto qué significa, ¿no? Y parece que le estoy haciendo la antiventa. No, si yo ya quiero que lo vendáis y quiero ayudaros a venderlo, pero hombre, esto tiene estas repercusiones. Nosotros, bueno, obviamente yo no soy especialista en fiscalidad, ni mucho menos, pero sí que hay algunos puntos básicos que podemos explicar. Y entonces, cuando veo que la situación es compleja, siempre les digo, y de hecho alguna vez te he recomendado, y con mucho éxito además, y que me lo han agradecido mucho, ¿no? Por eso, porque se ha de ir con mucho cuidado, ¿no? Sí, hombre, los temas que hemos estudiado han salido bien porque lo hemos hecho con detenimiento y con calma, y al final pues, se trata de evitar sorpresas, porque son desagradables, y no es la cuota que sale a pagar, ¿no?, sino además la sanción, los intereses de demora, y que si se ha incumplido con algo, pues vienen al cabo de 4 años a reclamarte unas cantidades que tú a lo mejor ya ni dispones de ellas, ¿no? Entonces merece la pena revisarlo con calma. Muy bien. Pues Juan Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo. Encantado de estar aquí en nuestra casa, y cuando quieras pues ya eres bienvenido aquí. Muchas gracias. Muy bien, Carlos. Gracias.